El simbolismo es una ventana para descubrir al creador dentro de su creación. Existen patrones psicológicos que trascienden al individuo y que moldean, gobiernan sobre el comportamiento de grandes masas humanas. Y si entonces estos patrones son reales, en el sentido más real que nos podamos imaginar, quiere decir que entonces la materia no es lo único real en el universo, porque la ciencia dice que lo único real es la materia y la energía. Y cualquier significado que yo le pueda dar a mi vida es una capa superior arbitraria que realmente no es tan real como los átomos o no es tan real como la dimensión cuántica. Pero realmente lo que dice el simbolismo y lo que creían todas las civilizaciones es que la materia es tan real como el significado. Los hechos que experimento son tan reales como los patrones arquetípicos que yo utilizo para interpretar esos hechos, para interpretar mi vida, la historia de mi tribu, la historia de mi civilización, mi pasado, mi presente, mi futuro. Toda la narrativa que yo utilizo para organizar los hechos es también completamente real. Y me toca a mí descubrir cuál es la mejor narrativa o cuál es el final al cual mi narrativa se dirige. El simbolismo es una propuesta radical, porque si las personas que nos han escuchado hasta este momento quizás ya estén sospechando que para un pensador simbólico no hay divisiones estrictas entre ciencia y religión. No hay una división estricta entre espiritualidad y política. No hay una división estricta entre lo que yo hago de manera privada con mi fe y el mundo allá afuera. El simbolismo es el retorno a una cosmovisión completamente cohesionada, donde cada cosa está integrada, volviendo al simbolismo del árbol de la vida, es que toda la sociedad humana se ramifique alrededor del principio más alto, que es Dios. Y cuando eso ocurre, no quiere decir que los demás principios dejan de existir, sino que cada cosa va encontrando su lugar, como una especie de super jerarquía, donde en lo más alto tienes a Dios y debajo de ese principio máximo, cada cosa encuentra su lugar. La diversión va a encontrar su lugar. Momentos de esparcimiento donde yo puedo más o menos dejar salir alguna parte más idiosincrática de mí, va a encontrar su lugar. El trabajo va a encontrar su lugar, el sexo va a encontrar su lugar. Esa es la visión simbólica que Dios hizo la creación para que Él mismo se convierta en el principio, en el axis mundi, en el centro, que luego se ramifica y le da forma a cada área de la existencia. Llámese mi experiencia religiosa, mi experiencia política, mi experiencia científica, mi experiencia filosófica, todo debe ser entonces ramificaciones de Dios. Cada aspecto de la creación es un reflejo parcial, pero un reflejo real del Creador. Hoy tenemos en el podcast a Sebastián Girado, mi amigo Sebastián, que a pesar de su juventud está liderando el movimiento simbólico en español. Sebastián, muchas gracias por estar aquí. Hombre, a ti gracias por la invitación. Muy contento y emocionado de estar acá. Bueno, simbolismo. Contrariamente a lo que muchos suelen creer, ¿no? El simbolismo no es el ámbito de la metáfora fantasiosa, ¿no? Es más bien el lenguaje de los misterios espirituales, ¿no? Los símbolos son expresiones visibles que nos llegan del mundo invisible y comunican verdades que trascienden las limitaciones del lenguaje. Así que, por lo tanto, no es una invención, perdón, subjetiva, ¿no? Y arbitraria de la mente de alguien, sino que es una cosmovisión que describe el patrón mismo de la realidad. Es una vía para redescubrir las huellas de Dios que aún son visibles en su creación. Y en este podcast vamos a hacer un viaje simbólico para revelar esos patrones fundamentales sobre los que se asienta la realidad y la conciencia humana. Vamos a intentar descubrir cómo participar correctamente en esa realidad que se despliega ante nosotros y encontrar significado en nuestras vidas. Y el comienzo más lógico es, bueno, definir qué es el simbolismo. Así que, Sebastián, cuéntanos qué es el simbolismo o a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de simbolismo. Bien, esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué es el simbolismo? Bueno, para empezar a definir el simbolismo hay que hacer un breve comentario acerca del momento en el que nos encontramos hoy día. Porque, digamos, existe quizás la noción general de que el simbolismo es hablar de qué significan ciertas
elementos que aparecen, por ejemplo, en las culturas antiguas. Por ejemplo, el simbolismo es tomar un árbol y buscar un significado así misterioso, esotérico, de que es un árbol o que es una serpiente o que es un ave, lo cual puede pues generar mucha sospecha, porque hoy día tenemos esta idea de que el significado que yo le atribuyo a las cosas es algo privado. O sea, a mí nadie me puede imponer lo que un árbol significa. Nadie me puede imponer lo que una serpiente, lo que un rostro humano significa. Entonces, y es porque, bueno, venimos de las guerras mundiales, venimos de los comunismos, venimos de la tiranía, ¿cierto? Que vimos en el siglo XX, y eso ha causado que Occidente haya perdido confianza justamente en un sistema compartido de significados. O sea, hemos perdido la confianza en que alguien venga y nos diga, esto es lo que significa la vida. Y estos son los símbolos fundamentales a través de los cuales vas a entender tu realidad y vas a entender la realidad de tu nación, de tu país. Ya eso se acabó. Y pues lo que tenemos hoy día es entonces la idea de que el significado que yo le doy a la vida, a los diferentes elementos que me rodean, es algo individual. Ante, esta, ante este escenario, el simbolismo viene y te dice, no, podemos tener un sistema compartido de significados. De hecho, el simbolismo se encarga de recuperar, de explorar cuál es el significado justamente de las cosas, lo cual puede generar, de nuevo, mucha sospecha porque estamos en un mundo desencantado que ha perdido la confianza en la idea universales. Estamos en un mundo que ha perdido la confianza en la idea de um, narrativas que nos puedan unificar como grupos humanos. Um, pero sí, el simbolismo es eso, es el medio a través del cual podemos descubrir y podemos participar del significado de la vida. Es el medio a través del cual podemos explorar el significado profundo de los elementos que nos rodean. Y personas como, por ejemplo, como Carl Jung y como Joseph Campbell, que han hecho un estudio comparativo de religiones, nos han dejado textos donde claramente se ve, así como tú muy bien lo decías, que el simbolismo es quizá el lenguaje más sublime. Algunos dicen que el simbolismo es el lenguaje de los lenguajes, porque todas las culturas tradicionales previas a la modernidad, previas a esta era que se ha obsesionado con la técnica, con la tecnología, con la materia, previo a este mundo moderno, a la gran mayoría de culturas tenían un lenguaje casi que no igual, pero muy parecido, donde desde una cultura por allá en el Medio Oriente hasta una cultura por acá en América, por ejemplo el Imperio Inca o Azteca, manejaban símbolos compartidos como el símbolo del árbol. Siempre hay un árbol sagrado, siempre hay una montaña sagrada, Es un siempre. pilar que representa ese centro del mundo, ¿no? Es el ombligo del mundo y es también el lugar desde el que todo se crea, ¿no? Sí, exactamente. Y ya pues más adelante en la conversación podemos profundizar por qué un árbol es tan apropiado para hablar del pilar de la sociedad, el pilar de una identidad comunitaria. Es de hecho muy, muy, muy intuitivo. Entonces, cuando lo vemos de esta manera, que el simbolismo es un lenguaje pues muy compartido por las civilizaciones antes de la modernidad, veremos que no es algo arbitrario y veremos que no son simples metáforas, no es un sistema de significado arbitrario impuesto por una persona que simplemente se lo inventó, sino que realmente el simbolismo es una ventana para descubrir al creador dentro de su creación, sin por ello caer en una especie de, o al menos en mi caso, sin caer en una especie de panteísmo, es como que yo creo que Dios está en una roca, Dios está en un árbol, ya como que yo voy a colapsar la esencia de Dios como que está dentro de la creación. No, sin llegar a eso, yo sí puedo creer y puedo empezar a ver y a intuir que el mundo está lleno de significado y que está repleto de significado porque cada aspecto de la creación es un reflejo parcial, pero un reflejo real del creador. Hablabas hace un momento, Sebastián, de Carl Jung y hablabas también de la cosmovisión, de la antigua cosmovisión simbólica, ¿no? Que es la manera de relacionarse con la realidad de los pueblos antiguos. Tengo un texto muy interesante de Carl Jung que creo que ilustra perfectamente a qué se refería él con,
con una forma de estar en el mundo que hemos perdido y que tiene que ver con todo lo que vamos a continuar hablando en esta conversación. Dice así: los hombres antes eran todos hijos de Dios bajo el cuidado amoroso del Altísimo que los preparaba para la bienaventuranza eterna, y todos sabían exactamente lo que debían hacer y cómo debían conducirse para elevarse de un mundo corruptible a una existencia incorruptible y gozosa. Tal vida ya no nos parece real, ni siquiera en nuestros sueños. La ciencia natural hace mucho tiempo que rasgó este hermoso velo en pedazos. La ciencia ha destruido hasta el refugio de la vida interior. Lo que una vez fue un refugio se ha convertido en un lugar de terror. El resultado Ujú, inesperado de este cambio espiritual es que se pone una cara más fea al mundo. Se vuelve tan feo que ya nadie puede amarlo. Ni siquiera podemos amarnos a nosotros mismos. ujú. Claro, me parece muy acertada su declaración. Me hace pensar, por ejemplo, uno de los cambios que empezó a revolucionar el mundo occidental fue el giro copernicano. Cuando Copérnico empezó a decir que no es el Sol el que gira alrededor de la Tierra, sino que es al revés. La Tierra gira alrededor del Sol. Y muchas veces se quiere satanizar a la iglesia por querer batallar contra esa noción, pero es que la iglesia no estaba batallando contra un nuevo descubrimiento científico. La iglesia estaba batallando contra un cambio de paradigma de desencantar el universo, porque es que si bien es cierto que científicamente es la Tierra la que gira alrededor del Sol, no es así como nosotros experimentamos el mundo. Y lo que la iglesia quería proteger era el lugar sagrado del ser humano dentro de la creación. A mí no me sirve de mucho en mi vida cotidiana, a la hora de yo encontrarle sentido a mi vida, no me sirve de mucho levantarme en la mañana e imaginar que, no, 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 somos solamente un pequeño grano de arena cósmico que divaga en el espacio exterior, porque es una visión del mundo que justamente lo vuelve más feo, como dice Carl Jung, porque es cierto en un sentido cientificista, materialista, pero no es lo que realmente va a informar mi existencia del mundo. Em, Da una sensación como de que, en efecto, estamos a la deriva. La humanidad es simplemente un pequeño ápice, no sé, es un grano de arena sin un sentido real. Estamos divagando en el vacío y pues moriremos como consecuencia del enfriamiento del universo. Y esa es la historia con la que yo voy a interpretar mi realidad. Entonces, el simbolismo lo que te dice es, no, no, no. eh, la percepción más importante no es la percepción que te da un telescopio o la percepción de la realidad que te da un microscopio. La percepción de la realidad más importante es el contacto directo del ser humano con su entorno. Es levantarme en la mañana y lo primero que yo voy a pensar o en lo primero en lo que yo voy a enfocar mi atención es en cómo yo experimento el mundo. Es las personas que me rodean, es mi habitación, es mi casa, es mi familia, es mi nación, es el pueblo al que yo pertenezco. O sea, ese es mi contacto humano con la realidad. Y lo que dice el simbolismo es que allí está la prioridad a la hora de tú hacerte un modelo del universo. Es mucho más importante tú encontrarle el sentido a ser parte de una familia que tú encontrarle el sentido al movimiento de la Tierra en el espacio. O sea, el cientificismo lo que vendría a decir es saber que somos una roca que gira a miles de millones de kilómetros por hora alrededor de una bola de fuego es lo que realmente te pone en contacto con la realidad. Y lo que viene a decir el simbolismo es, no. Es más, eso es lo que más te aleja de la realidad. ¿Por qué? Porque saber eso no te ayuda en nada en ninguna de las miles de decisiones que momento a momento debes tomar en tu vida cotidiana, ¿verdad? Exactamente, entonces es una visión que se conoce como una visión desencarnada de la realidad, porque desde el mismo instante en el que yo imagino a la Tierra girando alrededor del Sol, ya me estoy desencarnando. Yo tengo que llevar a mi conciencia allá afuera en el espacio y ponerme en un lugar así muy lejos del planeta Tierra para poder imaginar el movimiento materialista o técnico de la Tierra. Pero si yo quiero vivir de manera encarnada, si yo quiero hacer del contacto con mi realidad lo primario, lo más importante, no tengo por qué abstraerme de esa manera, sino que
Yo tengo que enfocar mi atención es en qué voy a hacer hoy, qué voy a hacer con mi vida, qué significa ser parte de una familia, qué significa ser padre, madre, esposo, hija, y qué significa estar en un país con corrupción, qué puedo hacer en un barrio en decadencia. Allí está la primacía según el simbolismo. Una de las imágenes que más me ayudaron a comprender la cosmovisión simbólica es la imagen que precisamente utilicé para la miniatura de esta conversación. Ya tenía preparada de antemano y es este domo donde vemos a una tierra plana rodeada de una cúpula con una bóveda celeste, ¿verdad? Con el sol y la luna. Y hay mucha gente que no entiende de simbolismo, no sabe a qué se estaban refiriendo los antiguos al plasmar este tipo de imágenes y dicen, bueno, es que claro, ellos pobrecitos no sabían que la Tierra era redonda y no sabían que era una bola girando alrededor de una estrella y claro, pues ellos, pues confundidos como estaban los pobrecitos, pues eso es para lo que les daba y es no todo lo contrario. Lo que ellos trataban de representar en una imagen como esta que acabo de describir es la relación directa que la conciencia humana tiene con el medio en el que le ha tocado vivir. Es decir, cómo la conciencia humana experimenta en primera persona la realidad. Y la experimentamos así. La experimentamos en una tierra que es plana, para nosotros es plana, es decir, yo no noto ninguna curvatura. Por encima de mí que tengo un cielo estrellado. Y hay dos astros, ¿verdad?, que dan luz, uno por el día y otro por la noche, que también se van moviendo de un lado para otro, aparecen por un lugar, se ponen por otro, tienen ciertos ciclos, pero esa es mi experiencia. Entonces ellos no estaban tratando de hacer una descripción mecánica, material de la realidad, esa no era su intención. Lo que ellos pretendían era decir, esta imagen condensa mi relación directa con la tierra que piso cada día. Aquí me levanto, aquí me acuesto y esto condensa la experiencia. Y pareciera que todo símbolo pretende hacer también esto mismo, ¿verdad? Condensar patrones de significado que nuestra conciencia experimenta día a día. Muy bien. Por ejemplo, dice C.S. Lewis en su libro, que es, por cierto, su último trabajo académico antes de fallecer. C.S. Lewis dice en su libro La imagen descartada, que para entender cómo los antiguos veían las estrellas, tiene menos que ver con tú enfocarte en una de ellas con un telescopio para intentar descifrar su composición nuclear y tiene más que ver con salir de noche, sal a caminar en la noche, mira arriba a las estrellas y presta la atención a lo que tu intuición evoca, a lo que esa experiencia evoca en ti. Y cuando uno sale de noche y mira las estrellas, número uno, las estrellas están por arriba de mí y nosotros intuitivamente experimentamos que aquello que está por arriba me gobierna, para bien o para mal, porque algo pues me tiene que gobernar, ¿no? Y a veces pues, no sé, alguien puede decir, se me ocurrió una idea y lo imaginamos como que está acá, como que la idea es algo que está arriba y que va a gobernar lo que esa persona va a hacer, porque si la persona dice, se me ocurrió una idea, entendemos que lo va a llevar a la acción, pero lo imaginamos como que está arriba. Entonces, eh, cuando los antiguos veían las estrellas, ellos no eran tontos de pensar que los astros en el sentido físico, o sea, esos cuerpos celestes de gas nos gobiernan. No, ellos veían las estrellas como un símbolo de patrones que gobiernan el comportamiento humano, que gobiernan a los individuos, incluso a naciones enteras. Entonces, no es muy diferente lo que hacía un antiguo al verla a las estrellas que luego lo que va a decir, por ejemplo, Carl Jung con la idea del inconsciente colectivo y de los arquetipos. O sea, eso es lo que los antiguos veían en las estrellas, veían como patrones arquetípicos que gobiernan el comportamiento de los seres humanos, patrones que tú puedes llegar a conocer y con los que tú puedes interactuar y de los que debes participar. Entonces, tiene mucho más que ver con la manera como yo experimento el mundo, que aquello que está arriba de mí me gobierna y que yo puedo interactuar con esos patrones de gobierno para participar adecuadamente de la estructura del mundo. Me gustaría, Sebastián, que nos ayudaras a comprender un poco más acerca de la universalidad
del símbolo, antes de meternos en otras cosas. Creo que es importante que esto quede claro. Y ya lo veníamos viendo con el ejemplo que acabamos de poner de esa especie de representación de una tierra plana con una bóveda celeste, ¿verdad? Apela a una universalidad en el sentido de que no hay un solo ser humano que experimente las estrellas en el suelo, ¿verdad? Todos tenemos las estrellas por encima y cuando caminamos en una noche estrellada tenemos que mirar hacia arriba para verlas. Y mientras estamos caminando, la Tierra para nosotros pues es algo sobre lo que se asienta, ¿verdad? Es una Tierra que no es una Tierra que fluctúa, que aleatoriamente se mueve, se moldea a sí misma, es como una especie no es agua, ¿verdad? No es un medio líquido, es un medio estable. El símbolo lo que trata de representar es esa estabilidad y esa universalidad. ¿Por qué el símbolo es universal y significa para todos lo mismo? Y no más bien, como diría nuestra cultura relativista actual, cada uno tiene su verdad y cada uno lo interpreta de la manera que mejor cree conveniente. Lo que pasa es que para el simbolismo hay una diferencia fundamental entre hablar de una experiencia subjetiva de la realidad y hablar de una experiencia individualista de la realidad. Parece que fuera lo mismo, pero son radicalmente diferentes. Porque para el simbolismo, correcto, cada quien tiene su experiencia subjetiva, porque somos sujetos y la realidad, o sea, accedemos a la realidad a través de nuestra conciencia, intermediados por por nuestra mente. Entonces, correcto, cada quien tiene su experiencia subjetiva de la realidad, pero eso no quiere decir que nuestra experiencia sea individualista, sino que para el simbolismo, incluso la experiencia del sujeto es un universal. O sea, lo que el agua, por ejemplo, lo que el mar evoca en mí, es una intuición que me conecta con todos los demás sujetos que interactúan con el agua. Lo que yo experimento, por ejemplo, si yo intento meterme en un mar, si yo me quiero lanzar al mar de noche, no hay estrellas, no hay nada que me oriente, está el cielo nublado, no hay nada de luz, si yo me lanzo en un mar sin fondo, lo que esa experiencia va a evocar en mí en un nivel simbólico es, o sea, me conecta con cualquier otro ser humano que tenga la misma experiencia. Entonces, eso puede ser chocante para algunos porque, ¿cómo así que la experiencia subjetiva es universal? Es el punto de partida del simbolismo, que la experiencia del sujeto es un universal y que la experiencia del mundo, la experiencia directa que tenemos del mundo, evoca algo en común en todos nosotros y que si vemos hacia adentro lo suficiente, podemos entonces conectar con los demás. O sea, ver hacia adentro nos conecta más con la realidad y nos conecta más con el prójimo. Experiencias universales, o sea, lanzarme al mar de noche o tomar en O mis ascender a lo brazos. alto de una montaña, siempre es un ejemplo que Sí, funciona muy bien, ¿verdad? Cuando yo asciendo a lo alto de una montaña, que me permite ver todo el territorio que tengo debajo de mí, lo que experimento es una apertura, es una expansión, es una sensación, como decías antes, de estar por encima de todo lo demás y poder ver con mayor amplitud. Es decir, ujú, independientemente de tus creencias, de tu procedencia, de tu estado mental que en ese momento estés transitando, independientemente de tu edad, de tu condición sexual o de cualquier otra circunstancia que podamos inventar, quien está encima de esa montaña ve con mayor claridad el terreno que le rodea, no lo ve con menor claridad. No hay una estrechez de miras, sino que hay una amplitud de miras. Y esa amplitud de miras, esa es la universalidad de la experiencia, ¿verdad? Para todos. sí, correcto. Es una experiencia universal y de hecho luego vamos a darnos cuenta de que vamos a interpretar los opuestos de manera parecida. O sea, vamos a decir, lanzarme al mar de noche, un mar sin fondo, fue exactamente lo opuesto a subir la montaña de día. O sea, hasta los opuestos nos damos cuenta de que compartimos la noción de opuestos. Entonces, para ponerte un ejemplo de los pueblos antiguos, los hebreos y también pues muchos otros pueblos, ellos entendían el agua como caos. Y no es difícil entender el agua como caos. O sea, el agua se mueve, se amolda a cualquier cosa, es amenazante si es un mar oscuro. Entonces, el agua es un símbolo de caos que no era necesariamente malo, porque el simbolismo siempre tiene o sea, una ambivalencia, cada símbolo siempre como que significa dos cosas. Por ejemplo, en el caso del agua puede ser caos, que lógicamente nos hace pensar en muerte, en peligro, en destrucción, pero los pueblos eran mucho más sofisticados que eso. Ellos también entendían que el agua como caos era
aquello que renovaba a los pueblos, aquello que renovaba la creación. Y de hecho, hoy día muchos coach aplican esa idea, ¿no? De que si no enfrentas tus miedos, si no sales de tu zona de confort, no te vas a expandir, no te vas a renovar. Entonces, esa idea nos ha llegado hasta el día de hoy. Entonces, por ejemplo, los hebreos, muchos críticos de la Biblia han dicho ese pueblo tonto, estúpido, porque la Biblia dice en Génesis 1 que había aguas arriba y aguas abajo. O sea, como que ese pueblo estúpido se imaginaba que el espacio El estable, universo estaba lleno de agua, ¿no? Pobrecitos sí, que no lleno de sabían. agua. Pobrecito, sí. Pero es que los hebreos no estaban obsesionados como lo estamos hoy día con describir materialmente el universo. Era una descripción que tiene más que ver con el rol del ser humano dentro del universo. Y esa idea de que el universo es pura agua y que el espacio en el que estamos es una especie de burbuja habitable que las deidades han creado para nosotros, en términos más modernos, eso es como decir, tú necesitas una narrativa para darle sentido a la realidad. Porque si tú no cuentas con categorías, con definiciones, con un lenguaje, pues partiendo de ahí, ¿quién puede siquiera imaginarse algo si no tienes lenguaje? O sea, pensar como ser humano y lenguaje están inevitablemente conectados. Entonces, lo que los hebreos decían en este lenguaje simbólico es como cuando un filólogo dice hoy día, el lenguaje nos permite pensar. Las narrativas le dan sentido a los fenómenos que experimentamos. Es esta idea de que yo tengo que tener una especie de imagen mental, un modelo del universo a través del cual yo pueda darle sentido a mi experiencia de la realidad. Entonces, eso es en términos simbólicos que las deidades creen una burbuja habitable en medio del caos del universo, ¿no? Es la experiencia que yo tengo, por ejemplo, si yo pierdo el conocimiento y por alguna razón me meten en un avión y luego yo despierto, no sé, en Afganistán, que yo no hablo lo que ellos hablan, no conozco la cultura, y yo me despierto de repente y estoy por allá y no sé absolutamente ni siquiera cómo llegué allí. Eso en términos simbólicos es experimentar el caos. Es que me sacaron de esa burbuja habitable. Me sacaron de el espacio gobernado por mi deidad, por los principios, por el lenguaje, por las definiciones, por las categorías que yo utilizaba para poder entender el mundo. Y ahora estoy más allá de esa burbuja, de esa tierra seca, habitable, de vuelta en el caos y no sé qué hacer. Entonces, aunque es un lenguaje simbólico, no quiere decir un lenguaje irreal, arbitrario, no es un lenguaje metafórico, es una forma muy real de describir la realidad, pero a través de la experiencia humana, no obsesionados con una descripción material del universo. Escuché, te lo he escuchado decir a ti, Sebastián, y a otras personas, que me parece una idea muy interesante, que el simbolismo siempre tiene que apuntar a patrones de significado superiores. El símbolo es una puerta de entrada a verdades espirituales que están por encima de nosotros ontológicamente, y lo que hace el símbolo precisamente es ayudarnos a entender esas verdades. Algunas personas, creo que ya lo mencionabas antes también brevemente, que creen que los símbolos son esas cosas que tratan de ocultarlo todo, de velar la realidad. Supongo que tienen las referencias de las sociedades secretas, los símbolos de las sociedades La secretas, nueva era, sí. pero exacto, la nueva era, pero en la cosmovisión simbólica, especialmente en la cosmovisión del simbolismo bíblico, lo que el símbolo pretende no es esconder nada, sino más bien hacer manifiesta la verdad espiritual, que es como la huella de Dios, ¿no? Es eso que Dios quiere que veamos y que está por encima de la experiencia humana. Es algo, como decía Jung, luminoso o metafísico, ¿no? Ujú. Exactamente, y pues Jung nos ayuda mucho a acercarnos a ese entendimiento del simbolismo, porque cuando Jung hablaba del inconsciente colectivo, él estaba diciendo de que existen patrones psicológicos que trascienden al individuo y que moldean, gobiernan sobre el comportamiento de grandes masas humanas. Él hablaba del inconsciente colectivo, de estos patrones arquetípicos que pueden poseer a las personas y que incluso pueden poseer a masas de personas. Entonces, lo que hace el simbolismo realmente, o por lo menos el simbolismo al que yo suscribo, es llevar esa noción un poquito más allá. Y el simbolismo dice, correcto, hay patrones psicológicos
que trascienden al individuo y que pueden gobernar grandes masas. Pero no son solamente patrones psicológicos. O sea, el simbolismo pues, tradicional no reduce los patrones gobernantes a la dimensión psicológica del ser humano. O sea, lo ven como patrones que realmente están en el mundo. Son patrones no solamente psicológicos, son patrones ontológicos que gobiernan sobre la creación, que gobiernan sobre las masas humanas. Y luego cuando lees las historias en Génesis, por ejemplo, la historia de la Torre de Babel, es una historia que recoge una serie de símbolos, recoge una serie de patrones arquetípicos y es una historia tan real y que describe de manera tan profunda muchos fenómenos que hemos visto en la historia de la humanidad, que no solamente ocurrió en el pasado, en algún pasado remoto, como los cristianos que están obsesionados por encontrar escombros de la Torre de Babel, sino que, correcto, tiene un elemento histórico, o sea, ocurrió, pero es tan real la historia de la Torre de Babel que sigue ocurriendo, sigue describiendo de manera efectiva cada vez que un grupo humano intenta, en el lenguaje bíblico, hacerse un nombre para ellos mismos. Pues cada vez que se levanta un tirano, aplica la historia de la Torre de Babel. Y cada vez que se levanta un gobierno que quiere reducirlo todo a los números y que pues quiere llevarnos a ser simplemente una masa para gobernarnos con un gobierno así súper vertical, ahí está la imagen de la Torre de Babel. Entonces, son historias arquetípicas o por ejemplo, pues tienes el libro de Joseph Campbell, de El héroe de las mil caras, donde muchos cristianos se sienten amenazados ante ese libro, porque tienes a un pensador, un antropólogo como Joseph Campbell, diciendo que Cristo no tiene nada de especial, sino que cada civilización tuvo un héroe y que este héroe tuvo un viaje simbólico donde él tuvo que descender al inframundo, enfrentarse con la muerte, luego él sale victorioso, él regresa de esa gran batalla y comparte los beneficios de su victoria con el pueblo. Y que ese patrón fundamental del héroe que desciende al inframundo, enfrenta al dragón y sale victorioso para compartir su victoria con el pueblo, está presente en un sinfín de pueblos. Entonces vienen los cristianos y se sienten amenazados porque creen que están tomando la historia de Cristo y le quieren quitar su valor, pero realmente no. Si pensamos de manera simbólica, vamos a entender de que lo que hizo Joseph Campbell no fue quitarle valor a Cristo, sino darle más valor. Porque eso quiere decir que Cristo, o por lo menos para nosotros, es la máxima representación del patrón o del viaje arquetípico del héroe. O sea, él es la máxima versión, es la versión de todas las versiones. Y eso quiere decir entonces que la fe cristiana no está desconectada del anhelo de todos los pueblos. No es una fe que está desconectada de la intuición simbólica de las civilizaciones. Es una fe que recoge todos esos anhelos, que recoge todo ese imaginario y lo lleva a su máximo clímax, a su máximo cumplimiento. Porque en muchas de estas versiones de los héroes que eran los que fundaban estos pueblos, ellos, por ejemplo, descendían al inframundo para rescatar, no sé, a su padre, o descendían al inframundo y sacaban de allí a, no sé, a un par de personas. Pero lo que hace Cristo es descender al inframundo y sacar a Adán y a Eva. Y de esa manera vaciar completamente la muerte de la humanidad. O sea, Cristo saca a toda la humanidad del inframundo. Y de esa manera Él se convierte en el Salvador, no solamente de su Padre o de un par de personas, sino que se convierte en el Salvador de toda la humanidad. La muerte queda vacía. Entonces, no le quita valor, no hay que temerle al hecho de que hay historias arquetípicas similares a la de Cristo. Antes, por el contrario, quiere decir que Cristo recoge todas las intuiciones y las lleva a su máximo cumplimiento. Decía Mircea Eliade que el hecho de que antes de la encarnación tengamos tantos pueblos con patrones arquetípicos que se van repitiendo una y otra vez en diferentes momentos de la historia, en diferentes culturas, es precisamente una prueba de que ellos no inventaban nada, sino que descubrían los patrones de la creación y cuando Cristo entra en la historia, el mito se hace historia
e inevitablemente él tiene que participar de esos patrones. ¿Por qué? Bueno, pues porque él es el creador de los patrones. Por eso llamamos a Cristo el Logos eterno. Él es el patrón de patrones. Él es la fuente de la que van a surgir de forma fractal todos los demás patrones y evidentemente cuando hace una entrada triunfante en la misma historia, ¿verdad? Y deja de ser algo tan elevado que no tiene ningún contacto con la humanidad, sino que encarna, obviamente participa de los mismos patrones que cualquier otro ser encarnado, ¿verdad? Ujú. Exactamente. E incluso, pues, podríamos decir que en la versión del héroe de estas otras civilizaciones, quizás hasta sí había un componente histórico, o sea, pues que quizás hasta sí hubo un héroe para ellos que realmente vivió en la historia y que realmente, no sé, participó de alguna deidad o fue escogido por alguna deidad. O sea, puede que sí haya un componente histórico incluso en las versiones de los otros pueblos. La diferencia es que con Cristo, él no solamente fue un hombre especial escogido por algún Dios, él era Dios hecho hombre. Entonces, porque siempre vas a ver, o en muchos casos vas a ver que en estas historias del héroe siempre hay una especie de vínculo entre este héroe y la deidad, pero no es un vínculo absoluto. Luego viene Cristo y dice, yo soy el héroe de todos los héroes y yo no solamente soy escogido, no soy un sabio escogido por un Dios, sino que yo soy Dios hecho hombre y yo voy a emprender yo mismo como Dios y humano este recorrido cósmico para redimir a la creación. Entonces, y me parece muy valioso lo que dices, que estos pueblos no estaban inventando, estaban descubriendo. Y eso es algo pues que puede ser chocante para algunos, pero es la posición del simbolismo, que estos patrones arquetípicos que luego le dan forma a las culturas, le dan forma a las civilizaciones, le dan forma a las historias, que son tan arquetípicos que siguen siendo los mismos patrones que usa Hollywood para que sus películas sean súper exitosas. Hoy día todas las películas tienen el patrón del héroe, ¿no? Tienes al héroe que, que por alguna razón adquiere un poder especial y no quiere aceptar su llamado, luego por alguna razón acepta su llamado, luego enfrenta al gran enemigo. En muchos casos el héroe tiene que pasar por una especie de muerte. Quizás no muere de manera eh, directa, pero es ese momento en la película donde se pierde, ¿no? Entra en una especie de éxodo, quizás en el caso de Spider-Man, cuando se muere el tío, esa es la muerte de Spider-Man, simbólicamente hablando en la trama, donde este héroe se pierde, está en una especie de éxodo, en el caos, pero luego él busca la forma de volver en sí y regresa a la batalla cuando Batman lo echan en un pozo, de manera muy directa, pues tienes esta simbología de un descenso, es un descenso al inframundo, él cae en el pozo, que es como su muerte, pero luego él sale del pozo más fortalecido y es entonces cuando le da, eh, cuando él vence de manera definitiva al enemigo. Entonces, son tan arquetípicos estos patrones que siguen gobernando las películas de Hollywood, están en los mitos antiguos, están en todas partes realmente, em, que entonces no son inventos, son descubrimientos. Y si entonces estos patrones son reales, en el sentido más real que nos podamos imaginar, quiere decir que entonces la materia no es lo único real en el universo, porque la ciencia dice que lo único real es la materia y la energía. Y cualquier significado que yo le pueda dar a mi vida es una capa superior arbitraria que realmente no es tan real como los átomos o no es tan real como la dimensión cuántica. Pero realmente lo que dice el simbolismo y lo que creían todas las civilizaciones es que la materia es tan real como el significado. Los hechos que experimento son tan reales como los patrones arquetípicos que yo utilizo para interpretar esos hechos, para interpretar mi vida, la historia de mi tribu, la historia de mi civilización, mi pasado, mi presente, mi futuro. Toda la narrativa que yo utilizo para organizar los hechos es también completamente real. Y me toca a mí descubrir cuál es la mejor narrativa o cuál es el final al cual mi narrativa se dirige. Entonces, esa es como que la visión. Antes hablaba Jung en la cita que hemos mencionado de narrativa, precisamente, ¿no? Antiguamente la narrativa era todos bajo el cuidado del más alto, todos sabemos muy bien cómo tenemos que conducirnos en la vida,
todos sabemos cuál es el lugar que ocupamos en el cosmos y, bueno, eso nos ayuda momento a momento, ¿verdad? Constantemente sabemos muy bien cómo orientarnos porque tenemos un telos bien marcado y no cabe ninguna duda de que esa es la forma correcta de interpretar la historia de nuestra vida. Es una historia de nuestra vida que encaja perfectamente con una metanarrativa que viene de Dios, del más alto. ¿En qué Mm. historia estamos instalados ahora, Sebastián? ¿Y por qué creemos que el simbolismo puede ayudarnos a poco, porque esto no es un dogma, no es una propuesta política, no venimos a romper en pedazos nada, sino simplemente a tratar de ponernos de acuerdo en que las narrativas posmodernas nos están despedazando y que hay otra serie de narrativas que nos conectan más profundamente con la vida? Bueno, eso me parece una pregunta fundamental. La posmodernidad lo que ha hecho es darse cuenta de la intuición simbólica de los seres humanos y convertirlo en un arma. O sea, en algún momento, en los años 60, 50, 70 del siglo pasado, los pensadores empezaron a darse cuenta, Marx estaba equivocado. Lo que realmente mueve a las poblaciones no es la manera como se administran los recursos físicos. Eso es algo secundario realmente. Lo que mueve a las masas es la narrativa que uno les venda. Si una masa cree en la narrativa que yo le presento, yo voy a dominar el comportamiento de la masa, porque le estoy ofreciendo a esta población patrones arquetípicos. Y si la población los adopta, los interioriza, esos patrones van a gobernar de manera muy real el comportamiento de esa población. Entonces lo que hicieron fue invertir la teoría de Marx. Marx decía, si controlamos la manera como los recursos naturales, físicos son administrados, todo lo demás también se va a mover. Se va a mover los valores, se va a mover la ética, pero lo primero que hay que controlar es el uso de los recursos. Lo que ocurrió fue que hubo una inversión y se dieron cuenta, no, lo que mueve a las poblaciones es la narrativa y a través de eso podemos luego hacernos cargo y controlar los recursos físicos. Entonces, lo que hace el posmodernismo es convertir la necesidad humana de narrativa en un arma de manipulación. Y es algo bastante triste, bastante oscuro, bastante bizarro, porque entonces ellos están dándole a la gente lo que la gente realmente necesita, una narrativa, pero con un propósito bizarro, oscuro. No es con el propósito, como bien decías, de como que, ok, estamos dándoles a ustedes una historia que conecta con la realidad, que los va a ayudar a conectar más con ustedes mismos, que los va a ayudar a conectar más con nuestra verdadera necesidad, con nuestro origen, con nuestro propósito. No, les estamos dando una historia y les hacemos creer que es una historia buena, pero es una historia de pura manipulación, donde si yo te hago creer, si yo le hago creer a 100,000 personas que son oprimidas y que no son opresoras, porque de repente todos son oprimidos, pero ya nadie quiere ver su dimensión opresora, entonces son personas que me van a dar a mí o me van a suplicar que yo haga justicia, porque entonces yo voy a ser el representante de un pueblo oprimido y entonces voy a adquirir poder convirtiéndome en el libertador, pero es pura manipulación para hacerse con los recursos, para hacerse con la tecnología, para implementar sistemas de control, para convertir a las poblaciones en una masa. Lo que hay que hacer entonces en esta situación no es lo que hacen algunos conservadores que luego ellos van a decir que lo que hay que hacer es volver al pensamiento moderno, lo que hay que hacer es refugiarnos en la ciencia, refugiarnos en los hechos, porque los hechos, pues hechos hay muchos, hay una infinita cantidad de hechos. Si yo le digo, no sé, a mi país que es Colombia, lo que hay que hacer es enfocarnos en los hechos científicos. La primera pregunta es sí, pero ¿a cuáles hechos científicos le prestamos atención y a cuáles no? ¿O cuáles hechos científicos son más importantes que otros? Porque yo te puedo dar un listado de 100,000 millones de hechos científicos y yo cómo sé cómo organizarlos. Y quizás alguien responderá, no, lo que hay que hacer es volver al espíritu, el espíritu de desarrollo de la modernidad. Ese va a ser el salvador
de Occidente, que regresemos a ese espíritu optimista de desarrollo, ese espíritu noble de la ciencia moderna que nada más quiere buscar el desarrollo y buscar la prosperidad. Sí, pero es que ese fue el espíritu que luego derivó en guerras mundiales, que derivó en comunismos, y lo que tenemos que aprender es que ni siquiera ni siquiera volviendo al espíritu de desarrollo moderno, vamos a salir de este embrollo, porque lo que tenemos que aprender es que ese espíritu no es suficiente. Se requiere una especie de narrativa que vaya más allá de ese optimismo tecnológico, que le dé un propósito a ese optimismo tecnológico. Porque lo que pasó fue eso. Occidente se volcó a mejorar la industria, mejorar la tecnología, curar las enfermedades, pero luego, como era un optimismo ingenuo, llegó el momento en el que personas con poder pudieron darle un propósito muy específico a esa tecnología y no fue un propósito para bien. Se hicieron las bombas atómicas, se hicieron armas de guerra más poderosas, guerras más sangrientas. Entonces, el espíritu de desarrollo moderno no es suficiente. Hay que buscar una narrativa que le dé un propósito superior a la tecnología, lo cual es pues, uno de los grandes retos, ¿no? que tenemos. Sí, mira, ejemplos claros de cómo las narrativas gobiernan, ¿no? Son esa especie de potestades que están encima de nosotros y nos gobiernan, lo podemos ver en la política de cualquier país. Voy a utilizar un ejemplo bajado a tierra de la política de mi país, que aunque no resido allí, pues más o menos estoy enterado de las cosas. Y este ejemplo ilustra a la perfección cómo es que eso de dato mata relato es falso, ¿no? Nosotros en España decimos mucho dato mata relato, ¿no? De hecho, lo vemos especialmente en las alas más conservadoras de la sociedad, ¿no? Que dicen, oye, mira, si queremos acabar con este delirio posmoderno, woke, en el que estamos viéndonos arrastrados, lo único que tenemos que hacer es mostrar datos fehacientes que demuestren que están completamente equivocados con sus premisas más básicas, ¿no? Pero vemos que no funciona así. Por ejemplo, en España fue uno de los pioneros en crear algo llamado el Ministerio de Igualdad. El Ministerio de Igualdad es una cartera del gobierno que se dedica precisamente a promover todos estos puntos de la Agenda 2030 que tienen que ver con la ideología de género y el feminismo específicamente, ¿no? No solo, pero sobre todo se enfocan ahí, ¿no? Bueno, desde que el Ministerio de Igualdad se instaura en mi país, la narrativa dominante es vamos a proteger a las mujeres. Las mujeres han estado oprimidas por una cosa que no se ve, ¿verdad? Llamada patriarcado. Nadie sabe dónde está, no lo podemos encontrar en ningún lugar al que miremos, pero existe, es muy real y nos ha venido pisando la cabeza desde hace siglos y nosotros vamos a luchar contra eso. Lo que necesitamos es fondos, necesitamos mucho dinero para acabar con el patriarcado. Se funda el Ministerio de Igualdad, pasan los años y la cantidad de dinero que recibe este ministerio va increciendo, cada vez más y más y más dinero. Pero todos esos asuntos que decía que iba a resolver también van creciendo. Sin embargo, esos datos no convencen a quienes están metidos dentro de la narrativa. Este es un ejemplo claro de cómo la narrativa gobierna lo que está por debajo. El mundo de las historias, el mundo de los relatos y las narrativas es el que nos mueve. Y aunque los datos estén en contra de la narrativa, puedo encontrar vías que justifiquen el por qué todavía no se ha logrado el objetivo que mi narrativa pretende. Y lo puedo encontrar muy fácilmente porque somos muy deshonestos todos en ese sentido, ¿verdad? Exactamente. Incluso la ciencia moderna, cuando realmente Occidente estaba digamos, muy coherente y realmente querían enfocarse en los hechos científicos, incluso en esa época, los científicos dirigían sus investigaciones basado en sus intereses, lo que para ellos era más urgente, más importante y menos urgente. Por ejemplo, se invertía mucho más dinero buscando la cura para el cáncer o buscando la cura para algún virus, como el tétano. Y se invertía mucho menos dinero, no sé, en contar cuántos átomos tiene un grano de arena por allá. O sea, siempre, incluso en la modernidad, incluso la ciencia moderna necesitaba y necesitó de una narrativa para uno saber qué investigar y qué no investigar, qué es más importante, qué es menos importante. O sea, la narrativa te da una jerarquía de valores.
La jerarquía no te la da la materia, no te la da los átomos, el universo. Lo que te da una jerarquía de valores para tú saber qué es más urgente, qué es menos urgente, qué es más valioso para la sociedad, qué es menos valioso, es una narrativa. Entonces, no podemos escapar de la necesidad de una narrativa para yo saber a qué hechos prestarle atención, qué hechos ignorar, qué hechos son más relevantes, cuáles son menos relevantes. Y eso quiere decir entonces que para combatir el posmodernismo, eh, hecho no mata relato. Lo único que podemos hacer es buscar un mejor relato que venza o que dé por terminado el relato anterior, el relato posmoderno que lo que busca es dominar a las masas. Si alguien realmente quiere entender cómo funciona el patriarcado hoy día, se va a sorprender, porque es algo real el patriarcado, pero es muy diferente a cómo se nos presenta. Hoy día el patriarcado tiene mucho más que ver con la idea de darle dignidad a las mujeres a través de hacerla actuar como hombres. Ese es el patriarcado hoy día, que es tan patriarcal que quiere reducir a la mujer a que entre de manera forzosa en el molde del hombre, mutilarla si es necesario, cortarle los miembros si es necesario, ponerle un miembro extraño si es necesario, con tal de que la mujer entre en ese molde de hombre. Entonces, ese es verdaderamente el patriarcado hoy día, que no es lo que se nos presenta. ¿Qué narrativa, Sebastián, podemos encontrar que venga a mejorar todas estas narrativas posmodernas? Nosotros, desde nuestro pequeño movimiento simbólico en español, pues eh, todos obviamente defendemos que la narrativa más elevada y la que nos conecta más profundamente con la realidad es la narrativa que se deriva de la propia Biblia. Pero hay mucha gente que no está preparada para tener este tipo de conversaciones porque sabemos que como en el nombre de la religión se han hecho muchas barbaridades, pues directamente no quieren mirar allá. Sin embargo, nosotros no estamos entrando en aspectos ni siquiera litúrgicos o ecuménicos todavía, estamos simplemente entrando en el tema del relato. ¿Por qué el relato bíblico representa un patrón que se va desplegando, como decíamos antes, de forma fractal y que nos ayuda a conectar con la realidad de forma más profunda y significativa? Bien, lo que pasa es que, bueno, la diferencia fundamental entre un relato postmoderno y la narrativa de la Biblia, porque en principio ambos son relatos, son una estructura mental para yo organizar mi realidad. Entonces, en ese aspecto son equivalentes o son muy parecidos. La diferencia de fondo es la siguiente. Las narrativas que te vende el posmodernismo son de manera autoproclamada, porque los intelectuales posmodernos que han ideado o que han formulado estas formas de entender la historia, ellos mismos dicen, esto es una creación nuestra, o sea, este es un descubrimiento nuestro que hemos hecho, nosotros somos el producto de este relato y de alguna manera ellos se presentan como el origen del relato. Pues por algo son los intelectuales que luego la gente los escucha y les cree y adoptan el relato, pues ellos o dicen cosas como que al final los relatos son un recurso humano. Se ha vuelto muy famosa esta idea de que un relato es un constructo social y por tanto lo que hay que hacer, dicen los intelectuales posmodernos, es idear un relato nuevo que nos libere de la opresión y que mejore las cosas. Entonces, ellos no intentan descubrir cuál es el relato o el mejor relato para explicar o para participar de la vida. Lo que ellos hacen es decir, estamos ideando un relato nosotros que nos libere de la opresión. Mientras que en la Biblia, el relato no tiene como origen un pensador que dijo, yo estoy proponiéndoles una historia de liberación. Adopten mi versión de los hechos. Lo que la Biblia hace es presentarte a una serie de autores que en efecto tuvieron contacto con algo más allá de ellos mismos y tuvieron contacto con lo que para ellos es el Dios del universo, que es Yahvé. Y Yahvé es la fuente del relato. Yahvé es la fuente de la narrativa. De hecho, ese es para mí uno de los argumentos más fuertes en favor de la Biblia, que si lees el Antiguo Testamento, los autores siempre están atacándose a ellos mismos. O
sea, si realmente la Biblia es un invento humano, o sea, qué mal invento, porque ellos siempre tienes a otro y a otro y a otro profeta que se levanta para condenar a Raimundo y todo el mundo. O pues siempre tienes esta idea de que el pueblo pereció porque no había conocimiento. O sea, es un relato que evidentemente no busca favorecer a un grupo humano, sino que nos encierra a todos o nos mete a todos dentro de la misma categoría de personas que no colaboran con la narrativa que Dios quiere para su creación, personas que no, que se resisten a participar apropiadamente de la creación, apropiadamente de los propósitos que Dios ha preestablecido para el mundo, y que somos personas que se resisten a dejarse gobernar por los patrones divinos, y que más bien lo que hacemos es suscribirnos o unirnos a otra serie de patrones que no provienen del cielo, o por lo menos no de Dios, sino que es lo que en la Biblia se conoce como los ángeles caídos, o lo que tú decías, los principados, las potestades. Esta idea de que así como Dios existe y Él es la fuente de la narrativa que nos puede unificar y nos puede salvar a todos, existen otros patrones de manera invisible, ¿no? Pero que son patrones que nos llevan a la autodestrucción o nos llevan a hacerle daño a la creación. Y es algo bastante real. Por ejemplo, yo me imagino recuerdo cuando veía el documental de Ted Bundy, uno de los más terribles asesinos seriales en Estados Unidos, donde él decía en sus confesiones en la prisión que cuando él no estaba matando a gente era porque él estaba resistiendo una voz. Él estaba resistiendo algo dentro de él que lo impulsaba a hacer las cosas que él hacía. Entonces, cuando él habla en esos términos, es muy difícil negar uh, que se trata de algo que lo trasciende, algo que lo supera y que controla su comportamiento. Entonces, lo que tienes con Dios es eso, pero lo que realmente le hace bien a la creación. Entonces, Dios es el patrón de los patrones que nos quiere gobernar, pero Dios es tan maravilloso que Él, al tiempo que nos gobierna, también nos permite ser libres. Él quiere que nosotros escojamos voluntariamente su narrativa, sus propósitos, los patrones o el diseño que Él ha propuesto para su creación. Y yéndonos a algo más específico, podemos ver, por ejemplo, el simbolismo del árbol de la vida, para irnos a algo concreto, ¿cierto? Y cómo Dios presenta una narrativa adecuada para que participemos de ella y de esa manera el mundo experimente su bondad. El árbol de la vida es esta idea de que nosotros debemos vivir eh, de una manera que todo lo que hagamos y todo lo que pensemos y todo lo que manifestemos en el mundo sean ramificaciones de Dios. Entonces, en ese sentido, el árbol de la vida no es una simple metáfora, es una forma de ser, es una forma de existir. Porque cuando yo pienso en el simbolismo de un árbol, yo sé que el árbol fue primero una semilla y que de esa semilla empezaron a salir raíces y ramas y luego se fue convirtiendo en un árbol frondoso. Entonces, el árbol te hace pensar en esta idea de que existe un principio, que es la semilla, y que lo ideal es que la humanidad gire en torno a la expresión de ese principio y que lo que debemos hacer con nuestras vidas es ramificar ese principio, no ramificar un principio diferente, no tener varios principios o varias semillas que luego uno ramifique en la vida, sino que Dios sea el único principio que uno siembra en el mundo y mantenerse fiel a esa clase de árbol. De manera que la sociedad humana florezca, de hecho uso el lenguaje florezca, como ramificaciones de Dios. Eso es en parte la idea del árbol de la vida. El resto de historias de la Biblia, estabas contándonos algo ahora mismo del Génesis, pero a medida que avanzamos, lo que vamos encontrando es un texto que decimos que está vivo, en el sentido de que no se trata tanto de lo que sucedió, sino que se trata más bien de qué verdad expresa que yo puedo aplicar hoy, aquí y ahora, en mi vida. Es decir, a pesar de que hay
hechos históricos que sucedieron en un pasado remoto, sobre todo lo que tenemos son historias que me hablan de lo que me está pasando a mí en tiempo presente, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que significa un texto simbólico, ¿verdad? Sí, correcto. Si una historia de la Biblia no significa nada para ti en el presente, es muy probable que haya una mejor forma de leerla. Y es muy triste realmente cuando leemos cosas como el árbol de la vida y nos cuesta entender eso que tiene que ver con mi realidad. Bueno, cuando yo empiezo a pensar como que, ok, yo tengo que vivir como que yo estoy ramificando a Dios en el mundo, como que mis acciones son ramificaciones de Dios, eso ya me conecta de manera casi que inmediata con el simbolismo del árbol de la vida. O cuando vemos películas como Split, de este hombre que tenía varias personalidades y una pues tomaba la luz y tomaba el control de él, luego otra personalidad tomaba la luz y él se comportaba como una anciana o como un niño, como un adulto. Eso es una vida gobernada por una serie de principios, pero que no están apropiadamente organizados. Es una vida realmente fragmentada. Entonces, parte del simbolismo del árbol de la vida que uno luego lo ve en toda la narrativa bíblica, como cada vez que Israel se resistía a ramificar a Dios y empezaban a ramificar otra deidad, no sé, Baal o quien sea, cada vez que sucedía eso, el mundo para ellos se desmoronaba. Eran invadidos por otras naciones, empezaba a haber injusticias, empezaba a haber pecados, rebeliones, muerte, enfermedad, pero siempre se presenta en la narrativa esta idea de que eso sucede porque estás dejando de representar o tus acciones ya no son ramificaciones de Dios, sino que estás siendo objeto o estás brindándote como una vasija para otra deidad. Estás ramificando otra clase de principio y eso lo que va a traer es muerte, enfermedad, injusticia y destrucción. ¿Cómo vemos eso a día de hoy, en el momento presente, Sebastián? Me interesa mucho tu opinión porque la gente es muy familiar con la célebre frase de Nietzsche, ¿no? De Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. Eh, y pareciera que este nihilismo en el que estamos instalados nos vende la idea de que, bueno, como nos deshicimos de Dios, pues ya no adoramos a ningún Dios. Sería más bien lo opuesto. El trono de Dios lo están ocupando otros dioses. Nos referimos con esto a que nuestra adoración no va a lo más alto, sino que va a otras cosas que están ocupando su lugar como si fueran lo más alto de lo más alto, a pesar de que es falso, porque siempre hay algo por encima. Placer, bienestar. Estos son los dioses modernos, ¿verdad? Así es. Bueno, cuando hablamos de que entonces resulta que la narrativa es más importante que los átomos o la energía, o sea, cuando empezamos a considerar esta posibilidad de que realmente la narrativa es lo primero y que a partir de eso todo lo demás es organizado y encuentra su lugar, eso quiere decir entonces que el mundo no está hecho de átomos, o decir que el mundo está hecho de átomos es una definición que no ayuda para nada con la crisis que estamos experimentando. Y que una definición más útil de qué es el mundo para hacerle frente al siglo XXI es que el mundo está hecho de puntos de atención o puntos de adoración. O sea, para yo poder siquiera existir junto con otros, como que somos un pueblo, tiene que ser que algo nos une, que tiene que ser que estamos atendiendo, estamos dándole nuestra atención a cierta narrativa. Y por lo general las narrativas tienen a los buenos y tienen a los malos, tienes a los oprimidos y a los opresores. Tienes al gran enemigo, que en la simbología antigua siempre es un dragón, una bestia marina, y tienes al gran salvador, que en la simbología antigua es siempre una persona que está vinculada con los dioses. Hoy día estamos viendo los mismos patrones, exactamente los mismos. Tienes entonces un mundo donde hay todo tipo de objetos de adoración. Hemos quitado al Dios del universo del cuadro, pero eso no quiere decir que nos hemos liberado. Eso nada más quiere decir que nos hemos hecho vuelto esclavos de no uno, sino una infinidad de dioses. Entonces, y lo podemos ver fácilmente a través de dónde está poniendo la gente su atención. Porque si yo intento descifrar eso,
a qué está atendiendo la gente, allí voy a descubrir yo cuáles son los dioses del siglo XXI. Y los dioses son, por ejemplo, es extremadamente llamativo como hoy un artista, entre comillas, como Bad Bunny, tiene más atención que el que se ganó el premio Nobel en medicina o en química. Eso quiere decir que ya el dios de la modernidad es un dios que está pues bajando a un grado muy, muy inferior. Y hoy día tienes algo como el dios del entretenimiento. Sí, es Tienes un el dios dios de, pasatiempos, ¿verdad? sí, dios pasatiempos, porque allí está la atención, allí está la gente. Y eso nos habla de que allí está un dios. Otro punto de atención o de adoración muy fuerte hoy día es el consumo. De hecho, los pues, centros comerciales son uno de los últimos espacios que todavía nos dan cierta unidad, cierta coherencia, pero no es un punto de adoración o de atención que realmente sea productivo, porque nos metemos allí para consumir. No vamos al centro comercial para participar juntos de alguna causa que avance la humanidad. Vamos a consumir. Entonces, tienes el show, la farándula, el consumismo. Un dios muy poderoso hoy día es el dios de la pornografía, es la industria que está haciendo la mayor cantidad de dinero, que está acaparando la mayor cantidad de atención, eh, y que realmente está metido en todo. O sea, el principio de la pornografía justamente se ha hecho presente en la farándula, se ha hecho presente en los videos musicales, en las películas. Es como una especie de super dios realmente, que está incluso más allá del consumismo, porque hace presencia en otros puntos de atención que uno pudiera decir que son dioses. Entonces, es como uno de los super dioses, es la industria de la pornografía. También tienes, en el caso de Estados Unidos, aquí donde yo vivo, que hace unos días pusieron una bandera de progresismo en la mitad de la Casa Blanca, ahí arriba. Ujú, Eso sí, sí. es eso es un acto claramente simbólico. Nosotros no hemos dejado de ser seres simbólicos. Si prestamos atención, si sabemos dónde mirar, vamos a seguir viendo actos simbólicos, vamos a incluso a seguir viendo actos litúrgicos. Eso de poner una bandera en el centro de dos torres, en el centro de la Casa Blanca, es un acto litúrgico, es un acto de adoración, pero no es adoración a Dios o al Dios del universo. Entonces, um, eso es lo que tenemos, un montón de dioses, una fragmentación, y también están surgiendo un montón de subculturas, incluso de este lado del mundo. Increíble la rapidez, por ejemplo, con la que se popularizó una banda, creo que de Japón, que de repente la empiezas a ver en todos los cuadernos y que se ha apoderado de gran parte de la imaginación de los nuevos adolescentes. Y ahora pues ellos solamente piensan en estas bandas de por allá de Japón, eh, y como el actor creo que de Spider-Man, no, de Superman, como que iba a ganar el premio al hombre más apuesto del mundo, pero lo terminó ganando uno de los miembros de esta banda de Japón, que es una banda de, pues que todos son chicos, pero pues se ponen maquillajes con caras afeminadas, y ese fue el que terminó ganando el premio del el hombre más, no sé, más atractivo del mundo. Entonces, ves como estas convulsiones, este intercambio que está ocurriendo cultural, donde pues tienes un montón de principios, y es una fragmentación completa de la atención humana y de la adoración humana. Lo que estamos viendo en este momento preciso de la historia es muy similar a lo que estaban viviendo algunos de los pueblos que aparecen en las narraciones bíblicas, que estaban adorando a ídolos, y precisamente por eso podemos afirmar, y por otros factores, que estamos en el final de algo. Decimos siempre en el movimiento simbólico que claramente estamos en el final de algo. ¿A qué nos referimos desde el punto de vista estricto del simbolismo, Sebastián, diciendo que estamos en el final de algo o en la periferia de algo? Bueno, para hablar del final hay que pensar mucho, por ejemplo, en la historia del diluvio, ¿no? El arca de Noé. Porque mientras que muchos cristianos intentan descubrir los escombros del arca o lo que sea, y no quiero decir que no tenga un componente histórico, yo creo que sí lo tiene, pero no es el punto de la historia. El punto de la historia del diluvio es justamente darnos señales,
cómo uno puede saber que no sé si el fin, pero cómo uno puede saber que un fin está cerca, que el fin de una era está cerca. Bueno, lo que tienes es la idea de que las identidades que le dan forma al mundo están justamente cayendo en una profunda fragmentación. Y lo podemos ver de manera muy real hoy día. Las identidades más fundamentales para la sociedad, que es la familia, que es la identidad del hombre, la identidad de la mujer, todas esas identidades que realmente son principales de la sociedad, están fragmentándose en un sentido muy real. Cada vez hay más divorcios, cada vez se celebra la unión, que no es matrimonio, pero se celebra como si fuera matrimonio. Entonces se vuelve pues arbitrario lo que es un matrimonio. Eh, pues ni siquiera sabemos qué es un hombre, qué es una mujer. También tienes la llegada de, pues cada vez más común, ¿cierto? De personas que se someten a operaciones para parecer más como perros, como gatos, para parecer como otra clase de seres vivos. Empiezan a actuar, a caminar en cuatro patas. Entonces, cuando empiezas a ver una fragmentación en las identidades, que es lo que le daba estabilidad a la civilización, esa es una de las más claras señales del fin. Quiere decir justamente que estamos entrando en una especie de diluvio. Volviendo al simbolismo del agua, el agua es lo opuesto a la tierra seca. La tierra seca uno la entiende como un espacio predecible, un espacio habitable, en el sentido de que pues cada cosa tiene su lugar, no es un entorno líquido en el sentido de que no hay fluidez. Yo puedo confiar que todos los días las cosas van a seguir significando lo mismo. Yo puedo confiar que todos los días una casa seguirá siendo casa, un hombre seguirá siendo hombre, una mujer seguirá siendo mujer, una familia seguirá siendo familia, pero el simbolismo de el agua entrando en el espacio seco es justamente la desdibujación de las identidades y la fragmentación de aquellos patrones fundamentales que me permiten a mí navegar la realidad. Entonces, no es una simple metáfora. El diluvio es una descripción muy real. Y es por eso que sabemos que estamos cerca de un final. Cristo es el arca que nos permite encontrar estabilidad, refugio, seguridad en medio de este diluvio mientras acontece, y es al mismo tiempo pues la historia de historias, ¿no? Es la historia, la narrativa que nos permite conectar más profundamente con la realidad que él mismo creó, ¿verdad? Correctamente. De hecho, Cristo es la única esperanza que queda en estos tiempos diluvianos, o mientras que atravesamos el final de una era y nos adentramos en un mundo que va a ser bastante hostil. Porque el simbolismo es una propuesta radical, porque si las personas que nos han escuchado hasta este momento quizás ya estén sospechando que para un pensador simbólico no hay divisiones estrictas entre ciencia y religión. No hay una división estricta entre espiritualidad y política. No hay una división estricta entre lo que yo hago de manera privada con mi fe y el mundo allá afuera. El simbolismo es el retorno a una cosmovisión completamente cohesionada, donde cada cosa está integrada y la experiencia humana es irreduciblemente compleja y completa. Y eso quiere decir que, según el simbolismo, lo ideal, volviendo al simbolismo del árbol de la vida, es que toda la sociedad humana se ramifique alrededor del principio más alto, que es Dios. Y cuando eso ocurre, no quiere decir que los demás principios dejan de existir, sino que cada cosa va encontrando su lugar, como una especie de super jerarquía, donde en lo más alto tienes a Dios y debajo de ese principio máximo, cada cosa encuentra su lugar. La diversión va a encontrar su lugar. Momentos de esparcimiento donde yo puedo más o menos dejar salir alguna parte más idiosincrática de mí, va a encontrar su lugar. El trabajo va a encontrar su lugar, el sexo va a encontrar su lugar. O sea,
no se trata de que tenemos que ahora irnos a Cristo en un sentido de renunciar a todas las demás dimensiones de la existencia humana, sino que Cristo es justamente el que le da el orden definitivo a cada dimensión de la humanidad. Pero es una visión muy radical, ¿cierto? Porque suena como, pues en un sentido político, suena como volver a un modelo centralizado de gobierno, ¿no? No sé, como volver a la corona o algo por el estilo. Y pues no me quiero adelantar a los hechos, pero esa es la visión simbólica que Dios hizo la creación para que Él mismo se convierta en el principio, en el axis mundi, en el centro, que luego se ramifica y le da forma a cada área de la existencia. Llámese mi experiencia religiosa, mi experiencia política, mi experiencia científica, mi experiencia filosófica, todo debe ser entonces ramificaciones de Dios. Estamos muy lejos de eso, de hecho estamos en el lado opuesto de esa visión, porque el diluvio quiere decir que el mundo está retornando a un caos primordial, o un caos donde lo que se va a venir es algo muy difícil, ya la realidad no va a ser predecible, habitable, amigable para nosotros, y lo que tienes entonces es la necesidad de buscar un arca, de refugiarte en un arca. Lo puedes imaginar como que cuando el mundo se llena de agua y ya no pueden haber árboles, lo que tienes es una especie de semilla que flota sobre las aguas. Y la semilla, luego, cuando las aguas vuelvan a descender y la tierra vuelva a secarse, la semilla volverá a ser sembrada y esa semilla volverá a crecer. Entonces, la esperanza que nos queda es entrar de alguna manera a esa semilla, a esa arca, que luego le dé un nuevo inicio a la fe cristiana en la creación. Y para mí, en mi caso personal, la semilla es volver al cristianismo tradicional, volver a la parroquia católica, volver a la iglesia ortodoxa, porque ese es el cristianismo que no ha cambiado, que no ha sufrido alteración. Es el cristianismo que se ha mantenido durante los siglos y uh, es lo único que me da garantía de que, ok, esta gente ha estado celebrando la liturgia de la misma manera antes de la modernidad, durante la modernidad y después de la modernidad, así que esto de manera curiosa pues se convierte en el arca que yo sé que me va a llevar a través del diluvio y que me va a ayudar, ¿no? A sobrevivir y a empezar luego un nuevo mundo, pues una realidad nueva, cuando todo esto pase. ¿Qué le podemos decir, Sebastián, a todas esas personas que quisieran aprender más acerca de simbolismo, ¿no? ¿A qué fuentes pueden acudir? Y también cuéntanos cómo te pueden encontrar a ti, porque has comenzado recientemente un proyecto en el que yo he tenido el honor de participar también con una conversación. Así que cuéntanos un poquito estas dos cosas, ¿no? Cómo continuar el estudio del simbolismo y cómo encontrarte a ti específicamente. Ujú. Bueno, yo te he escuchado varias veces decir que el simbolismo no es solamente para satisfacer una curiosidad intelectual, sino que es para saber cómo participar apropiadamente de la estructura de la realidad. Ujú. Entonces, si existe una narrativa que no es una simple proyección de un pensador postmoderno, sino que si realmente hay una historia que se corresponde con la realidad, entonces no basta con conocer intelectualmente esa historia. No basta con entender cómo Cristo es la consumación de todos los héroes intelectualmente, ni basta entender el simbolismo del árbol de la vida, sino que estamos hablando de la historia que nos invita a participar. Entonces, si bien es cierto que estamos empezando con esto del simbolismo en Latinoamérica y ya se va armando un grupo muy interesante, al final lo que hay que hacer es participar de la historia con todo nuestro ser. En mi caso, yo estoy volviendo a celebrar el calendario litúrgico, donde hay una serie de festividades principales y esas festividades justamente le dan ritmo a mi año, le dan ritmo. Mi esposo y yo estamos retomando los ciclos de oración diarios, los ciclos de oración eh, pues con referencia a las festividades. Estamos retornando a integrarnos a una parroquia. Entonces, es vivirlo, es ponerlo en práctica. Ahí está la tradición,
por la gracia de Dios, ahí está todo el gran tesoro del cristianismo, o como dice C.S. Lewis, aún pues contamos o tenemos acceso a esa gran síntesis que logró la fe cristiana de unir el estoicismo, el platonismo y la filosofía de Aristóteles y armar esta gran síntesis de pensamiento que fue lo que pues fue lo que se formó y lo que aún podemos acceder y podemos entonces recuperar. Así que lo que sigue ahora es recuperar esa gran tradición y más que saberla intelectualmente, es vivirla plenamente. ¿Y a ti dónde te encontramos, Sebastián? Bueno, yo tengo un canal de YouTube, apenas lo estoy empezando, tengo una serie de proyectos. Por lo pronto estoy entrevistando a personas de habla hispana que están descubriendo o redescubriendo la cosmovisión simbólica. Más adelante voy a ofrecer un curso de simbolismo para los que estén interesados en recuperar este lenguaje sublime de los símbolos y que puedan entender mejor las historias bíblicas y cómo se conectan con la experiencia humana de la realidad. Eso pues vendrá más adelante. Dios mediante este año voy a publicar la traducción del libro de Matthew Payot, del lenguaje de la creación. Así que estamos en medio de varios proyectos y con el favor de Dios avanzaremos en ellos. Bueno, esto era solamente una primera aproximación al simbolismo. Evidentemente es un tema muy, muy rico, muy amplio, con muchísima tradición y pues esperemos poder seguir profundizando en el simbolismo. Ya veremos cómo vamos haciéndolo y en qué momento, pero que seguro vamos a seguir hablando en este canal de simbolismo, eso es un hecho. Así que muchas gracias, Excelente. Sebastián, por habernos acompañado. Yo he disfrutado muchísimo la conversación y ojalá que la audiencia también pueda disfrutarla y que te sigan a partir de ahora. A ti, hombre, por la invitación, la aprecio muchísimo. Para mí fue un honor estar en este espacio y hasta la próxima ocasión que sigamos conversando. Un abrazo. Gracias, un abrazo, hasta pronto.